Vamos, hermanos, a Mateo 24 para leer nuestro texto clave ahí. Seguimos con el estudio de capítulos 24 y 25 de Mateo, aún con este paréntesis que estamos haciendo en el libro de Daniel, pero no debemos perder de vista el punto, el propósito de estas enseñanzas. Recuerden que el tema es preparados, velando, orando y trabajando, ¿verdad? Dice Mateo 24:44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y así hemos visto como Jesús está ordenando el pensamiento confundido de sus discípulos, y en el versículo 15 de este capítulo decía: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Y eso es lo que estamos tratando de hacer al estudiar el libro de Daniel, entender estas palabras de Cristo con la simpleza de las Escrituras y con la profundidad de las mismas. Así que vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude también en este día. Oremos. Amado Señor, una vez más estamos muy agradecidos de poder verte por la fe, Señor, de poder conocerte, de la paz que nos has dado por medio de Cristo al reconciliarnos contigo. Mi Padre, es un gozo poder conocerte, Señor, poder saber que estás ahí, que nos escuchas, que has abierto este camino y que tenemos este libre acceso, que podemos conocer tu pensar, tu voluntad en tu palabra, y que aún moras en nosotros para enseñarnos. Que tu Espíritu, Señor, está guiándonos. Te ruego, Padre, que esa sea la obra en este tiempo también, que seamos edificados como iglesia por medio de tu palabra, que podamos gozarnos más y más de la obra de Cristo, ver y entender que todo se trata de Él, Señor. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a poder ver también nuestro pecado, a ver cómo está nuestra propia vida, examinarnos profundamente, Señor, y ver si estamos siendo consistentes con lo que decimos creer en cuanto a nuestra forma de vivir. Gracias, Padre, por este tiempo. Dame sabiduría, dame las palabras necesarias para ser fiel a tu mensaje, Señor. Te lo pido y te agradezco todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos ahí a Daniel entonces. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, hermanos. Hemos visto la respuesta que el ángel le da a Daniel después de su oración, como él viene cuando él aún estaba hablando, orando, confesando. Y la respuesta, podríamos decir en una forma completa, está en el versículo 24, que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces ya hemos visto todos estos textos, hermanos. Vemos acá el tiempo determinado por Dios, estas 70 semanas, para que la obra del Mesías responda por completo y totalmente la oración de Daniel. Y como dijimos en los versículos 25 al 27, nos encontramos con los detalles de estas 70 semanas. En el versículo 25 vimos el jueves pasado, se ven los detalles de las primeras 69 semanas, ¿no? 7 semanas, estas semanas de años o semanas proféticas, este grupo de 7 en realidad, para ser fiel a la traducción, a la palabra literal, dice 7 o 7 semanas para la reedificación y restauración de Jerusalén en tiempos angustiosos. Hemos visto y hemos hecho un pantallazo grande ahí en Esdras, en Nehemías. Les animo también a leer Ageo y todos los libros que están relacionados con este tiempo. Y luego de estas 7 semanas vemos que corre un intervalo de 62 semanas hasta la aparición del Mesías. Y eso es lo que encontrábamos en el versículo 25. Sabe, pues, y entiende, retomando la primera parte de la respuesta, que desde la salida de
la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hasta ahí lo que ya hemos visto, hermanos. Hoy vamos a avanzar un peldaño más, vamos a ir al versículo 26, donde vamos a ver el rechazo del Mesías, Entonces, cuando uno piensa en este pasaje que estamos examinando ahora, versículos 24 al 27 especialmente, que venimos así texto a texto, bueno, los dos últimos versículos del pasaje, hermanos, se ocupan exclusivamente de los eventos de la semana 70. Y si usted los mira, va a ver que estos dos versículos en paralelo describen un evento central y describen las consecuencias de ese mismo evento. Y lo vamos a leer para ver esto y luego voy a hacer el paralelo. Dice así, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 26. Ahora preste atención al 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, fíjense en estos dos versículos que se ocupan exclusivamente de la semana 70. Podemos encontrar este paralelo. Por ejemplo, en el versículo 26 encontramos el evento central, igual que en el 27, que es el evento central que habla de la obra del Mesías. Recuerden que en el versículo 24 nosotros vimos que esto se trata todo acerca de la obra del Mesías. Entonces, este es el evento central. En el 25 vimos que después de las 69 semanas aparece el Mesías, ¿verdad? Entonces, los detalles que encontramos en los versículos 26 y 27 apuntan a esa obra del Mesías y las consecuencias. Entonces, versículo 26 dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, en la primera parte, ¿verdad? Y en el versículo 27, en esa primera parte dice: confirmará el pacto con muchos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sin duda vamos a ver esto en detalle con la ayuda del Señor, y si Él lo permite en su gracia, el próximo jueves. Hoy nos vamos a abocar al 26. Pero mire, está este paralelo de esa obra central del Mesías, y en los dos habla de las consecuencias del rechazo de esa obra. Versículo 26 habla de la destrucción de la ciudad y el santuario, inundación, devastación, y en el versículo 27 también la segunda parte habla de las abominaciones, del desolador y de lo que está determinado que ocurra. Bueno, esas son las dos cosas que encontramos en paralelo en estos dos versículos. Tanto el 26 como el 27 nos aportan distinta información y distintos detalles. Hoy nos vamos a abocar, hermanos, al 26 y vamos a ver aquí el rechazo del Mesías y las consecuencias, como también veremos en el 27. Entonces, si vamos a la primera parte del versículo 26, leemos: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, después de las 62 semanas que estaban luego de esas 7 semanas. Esto obviamente se entiende en el texto, y cualquiera que lo lea va a comprender que son 69 semanas seguidas, ¿verdad? La división está solamente para explicar los detalles que ocurren en cada periodo, ¿sí? Entonces, a continuación de esas 69 semanas, porque imagínense que si en las 62 aparece el Mesías y seguimos hablando del Mesías, entonces no tiene por qué haber una dilación entre la semana 69 y la 70, como no la hay entre la 7 y la 8. ¿Sí? Bueno, la 62, pero digamos que de la 7 a la 8 hay un paso, y del 69 al 70 hay otro. Entonces, aquí en el texto, si uno lo lee y aún se lo hace leer a una persona que no conozca al Señor o lo que fuera, que lea solamente en forma gramatical, no va a encontrar ninguna división. O sea, sería violentar el texto decir que acá hay un espacio de tiempo que el texto no habla,
¿verdad? Fíjense, cuando vamos al 26 dice, y después de las 62 semanas. O sea, esto es a continuación de las 62 semanas que vinieron después de las 7. O sea, estamos hablando de la semana 70. De la semana 70. En el versículo 27 dice, y por otra semana, ¿verdad? Ya vamos a ver bien la estructura del 27 también, pero fíjense que está hablando de esa semana final, de la que nos falta, para el tiempo que, dice el 24, que está determinado, ¿sí? La respuesta es, 70 semanas están determinadas. Entonces lo que estamos hablando, ¿dónde está? Dentro de las 70 semanas. ¿Amén? Muy bien. Entonces, y después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esa es la primera parte. Algo que tenemos que ver aquí, hermanos, es el significado puntual de algunas palabras. Por ejemplo, dice, se quitará la vida al Mesías. La palabra para quitará es el hebreo karat, ¿no? Que significa cortar. Cortar. Se usa también para decir cortar un pacto, por ejemplo, cortar algo, cortar. Ahora, aquí cuando está hablando, cuando dice se quitará la vida al Mesías, está hablando de una muerte, habla de una muerte violenta. Es un lenguaje que encontramos en la ley. Por ejemplo, vamos a ver dónde se usa esta palabra. Éxodo capítulo 12. Ustedes lo van a recordar, ¿no? Si había alguien que hacía algo indebido, era cortado de su pueblo. Éxodo capítulo 12. Versículo 15 dice así: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, que dice, será cortado de Israel. Este cortado de Israel está hablando de la muerte, o sea, esta persona tenía que ser muerta. Ese era el juicio por hacer lo que no tenía que hacer. Entonces era cortada la persona. Normalmente era apedreada. Entonces fíjense que está hablando de una muerte violenta, una muerte intempestiva, una muerte determinada así, se corta por completo, en ese momento determinado. Aquí mismo en el capítulo 30. 30, versículo 33. Como está hablando del aceite de la santa unción que Dios había preparado y decía esto tiene que ser así, dice el versículo 33: cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado entre su pueblo. Ve otra vez la pena de muerte para aquel que estuviera haciendo lo que no tenía que hacer. Levítico capítulo 17. Solamente escogí algunos textos, hermanos. Hay muchos que hablan de esta misma forma, ¿sí? Versículo 4 del capítulo 17 de Levítico dice: y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Será cortado de entre su pueblo. Capítulo 22. Versículo 3. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de quitar la vida en una forma abrupta, en una forma violenta, o sea, no de una forma natural. ¿Sí? Una persona que muere en forma natural no es cortado. ¿Sí? Este es alguien que se ejerce algo sobre la persona para que muera. ¿Está bien? Entonces será cortado. Muy bien. Y luego sigue diciendo: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Hay alguien acá que tenga una Biblia de las Américas? ¿Ahora? Juanpi, ¿podés leer ese versículo de la Biblia de las Américas? Daniel 9:26.
Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. El pueblo del príncipe caerá y la ciudad de Israel. Muy bien, ahí está, ¿ven? Será muerto y dice, y no tendrá nada, que es la frase que, o mejor dicho, la palabra que Reina Valera traduce, mas no por sí, mas no por sí. Entonces una traducción literal de esto será, no tendrá nada. Sí. En la nueva traducción viviente, dice, parecido, que dice, después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán a los ungidos sin que parezca haber logrado nada. Bueno, sin que parezca haber logrado nada. Ajá. Me suena distinto. No tendrá nada, ¿sí? No tendrá nada. Ese es literal, más no por sí. La palabra es ashin y significa literalmente nada. Por ejemplo, Salmo 39:5. Salmo 39:5. Fíjense en que dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Esa es la palabra ahí, allí, nada, ¿verdad? Es como nada. Y esto es importante, hermano. Dice, se cortará la vida al Mesías y no tendrá nada. Hermanos, este es el Mesías prometido por Dios. Este es el Mesías anunciado por los profetas. Este es el Mesías revelado por las Escrituras. ¿Qué es lo que esperaban los judíos? Ellos esperaban que venga un general, un rey, con poder, con toda... Esperaban algo totalmente terrenal, era un pensamiento terrenal. No estaban viendo lo que las Escrituras decían. Ellos querían un Mesías a su medida, a lo que ellos imaginaban, uno que venga en ese momento, que termine con el gobierno romano y que los librara, ¿no? Como en algún momento Moisés los sacó de la esclavitud de Egipto, pero aún Moisés cuando vino tampoco vino con ejército, ¿no recuerdan? Sin embargo, ellos tenían otra percepción, una percepción totalmente terrenal, humana y alejada de las Escrituras. El Mesías que anuncia la Escritura, el Mesías que se está anunciando aquí y que Dios tiene determinado, dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no tendrá nada, no tendrá nada. Mira, hermano, acompáñenme a Isaías 53, por favor. Este es un pasaje bien conocido por nosotros. Y dice así el texto, empezando en el versículo 1. Muy bien, ¿estamos ahí? Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hermano, no había nada para desear, no había nada de aprecio sobre él, no había nada de consideración sobre él, como describe el versículo 4. Ahora, a pesar de eso, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él llegó sin nada al momento de concretar su obra en la cruz del Calvario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermanos, él no tuvo nada en su vida. Recuerden cuando había uno que lo quería seguir, él dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, no tiene dónde recostar la cabeza. Él no tuvo nada en su muerte. Dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Él estaba en la cruz y estaba totalmente solo, a tal punto que él clamó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él murió sin nada, totalmente solo y abandonado en la cruz del Calvario, bajo la ira de Dios, sin posesiones, sin amigos, sin reconocimiento, sin nada. Ese es el profeta, ese es el Mesías de las profecías, sin nada. En esa semana él iba a ser cortado, iba a ser muerto violentamente y no iba a tener nada. Porque también Cristo, hermanos, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, dice 1 de Pedro 3:18. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, fue cortado, fue una muerte violenta, una muerte que ni siquiera se usaba en esa época, hermano. Cuando habla horadaron mis manos y mis pies, en una profecía sobre el tipo de muerte que él iba a recibir. Y no solamente eso, ni siquiera ropa tuvo en ese momento. Le pusieron la ropa, pero fue despojado de esa ropa. ¿Y qué hicieron con eso? No solo lo miraban, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Él fue muerto y sin nada, hermano. ¿Cuánta diferencia hay con la mentalidad de hoy día, verdad? Parece que si no tenemos algo no somos nada. Y él, que era todo, no tenía nada, mis hermanos. Nada. Su comida era hacer la voluntad del Padre. Su propósito era terminar la obra que le había enviado. Y nosotros, si no tenemos algo, no podemos vivir, hermanos. Si tenemos a Cristo, tenemos todo, porque Él es todo, mis hermanos. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. 70 semanas están determinadas para que el Mesías, con su obra, con su muerte en la cruz, termine con la prevaricación, le ponga fin al pecado, expíe la iniquidad, traiga la justicia perdurable, selle la visión y la profecía, el ungido, el santo de los santos, hermanos. Fue una muerte violenta, una muerte que no se usaba en la época de las profecías, hermanos. No se usaba, no usaban la muerte de cruz, no la usaban. Es algo que trajo el Imperio Romano cuando conquistó toda esa zona. No se usaba. Pero hermanos, Dios lo había preparado así para su Hijo. Dios había preparado ese día, en ese lugar, con esa muerte y con un Mesías que no tenía nada, para que el Mesías cumpliera con la única tarea que tenía cuando vino a este mundo, hermano. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese, y bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hermanos, Él lo preparó así, para redimir para sí, con esa obra, un pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso, hermanos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que lo quería seguir, él fue el que le dijo: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿seguro que querés venir atrás mío? Porque todos los que van atrás de alguien es porque están buscando algo, porque quieren algo. Vos vas a venir atrás mío, yo no tengo dónde acostar mi cabeza. No tengo casa, no tengo cama, no tengo posesión, no tengo nada. Es más, debo tener solamente lo que tengo puesto. ¿Seguro que querés venir atrás mío? Y no ha cambiado, hermanos. Cristo dice: el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
Porque la confianza de Cristo no estaba puesta en este mundo ni en las cosas de este mundo. Satanás vino y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No, voy a morir en la cruz y voy a morir sin nada. Porque todo ya es de Él. Y hermanos, nosotros somos coherederos con Él. No necesitamos nada, necesitamos a Cristo. Él se ocupa de todo, mis hermanos. Solo hagamos lo que Él quiere que hagamos. Hermanos, miremos a Jesucristo cumpliendo su propósito en la cruz. Miremos a Jesús expiando el pecado. Miremos a Jesús totalmente negado a sí mismo, haciendo lo que estaba determinado que Él haga. Miremos a aquel, hermanos, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Como cordero fue llevado al matadero. Murió sin abrir su boca. Le preguntaban y Él callaba, no respondía. No abrió la boca, no se quejó en ningún momento, fue ahí porque era la voluntad del Padre, así estaba determinado, así lo planeó Dios, ese era el día, ese era el momento y ese era el lugar donde Él tenía que dar su vida. ¿Y cómo estaba Él? Sin nada, no tenía nada. No fue por lo que Él tenía en sus manos, no fue por sus posesiones que Él ganó el pago de nuestros pecados. No, hermanos, Él no tenía nada, Él dio su vida. Y así compró salvación eterna para todos los que creen en Él. No tenía nada. En soledad dio su vida en rescate por muchos. Hermanos, este es el evento central de la semana 70. Este es el evento central que los judíos no creyeron. Este es el evento central que manifestó al Mesías prometido. No hubo otro como Él, no hubo otro que muriera como Él, no hubo otro que tuviera la vida que Él tuvo, no hubo otro que llegara justo en esa semana 70. Determinado por Dios, no hay otro como Él. Pero ¿sabe qué? Lo rechazaron. Dice el texto, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al Mesías, rechazaron al ungido de Dios. Jesús les dijo a los judíos, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Hemos estudiado esos pasajes, hermanos. Pero no termina ahí. Porque a continuación de ese rechazo, Dios le da una maldición. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere se le desmenuzará. Mateo 21, del 42 al 44. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y a continuación, la maldición. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y enseguida, ¿veis todo esto? La maldición. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si alguno anunciara un evangelio diferente, sea anatema, la maldición de Dios. No se puede estar separado de Él, no se puede estar sin Él. Él no tenía nada, pero nosotros sin Él no tenemos nada. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia del rechazo del Mesías? Aquí en el texto. Versículo 26 de Daniel 9 dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La consecuencia, hermanos, es la maldición sobre quienes rechazaron al Mesías, sobre quienes desestimaron la profecía, sobre quienes menospreciaron la palabra, es la destrucción, la ruina, el juicio, la devastación. Así lo anunció Dios y así lo cumplió. El pueblo de Israel, hermanos, rechazó a su Mesías, rechazó al que decían esperar. Ellos decían que lo estaban esperando, pero cuando lo tuvieron delante de ellos no creyeron en Él. El pueblo de Israel rechazó aquel en quien ellos mismos decían creer, aquel a quien ellos mismos decían honrar. Y hermanos, esto es una llamada de atención para nosotros. Dios trajo juicio sobre ellos.
Ellos se llenaban la boca hablando de su Mesías, se llenaban la boca hablando de hacer todo para su Dios. Pero Dios trajo juicio sobre ellos, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, es un llamado de atención para nosotros también, porque ha sido así, es así y será así. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Solamente es una adoración de labios? ¿Solamente es una adoración intelectual? ¿O realmente tu corazón sirve al Señor? ¿Solamente profesas una religión o realmente vives la vida que Cristo te dio por la fe del Hijo de Dios? Hermanos, Él fue ahí a morir, no necesitaba nada. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Padre quiso que vaya ahí, y fue ahí. Y fue voluntariamente. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Así fue, manso y humilde, a la cruz del Calvario, sin nada. No se aferró a nada, dice hermano. Vio el gozo puesto delante de él y vivió así y murió así. Nosotros tenemos los ojos puestos ahí, hermano, igual que nuestro Señor. Porque así como vino el juicio sobre aquellos hipócritas que decían una cosa pero que vivían otra, así vendrá el juicio sobre todos los religiosos de nuestra época también. O tal vez no haya una Jerusalén terrenal para venir, devastar y destruir. Tal vez no haya un templo para venir y que no quede piedra sobre piedra. Pero un día cerrarán los ojos aquí y tendrás que escuchar las palabras tan dolorosas de Cristo en Mateo capítulo 7. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero Señor, ¿cuántas cosas hice en tu nombre? ¿Cuántos ministerios tuve? ¿En cuántas iglesias me congregué? ¿A cuántos servicios fui? ¿Cuántos hermanos ayudé? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y no estoy entrando en los que dicen que hicieron milagros, sanaron, etcétera, etcétera. Oh no, hermano. Dios mira el corazón. Y el corazón de Cristo era puro, hermano. Era santo. Él fue porque esa era la voluntad del Padre. Y ellos rechazaron al Mesías. Y entonces vino la maldición de Dios, hermano. Dios trajo juicio sobre ellos. En el año 70 de nuestra era se completó la devastación del templo y de Jerusalén. Él se lo dijo: vuestra casa es dejada desierta. Pero primero, ¿qué les dijo? Miren, ustedes rechazaron al Mesías, rechazaron lo que Dios preparó, rechazaron al único que les puede dar salvación, rechazaron la obra de Dios que está anunciada por los profetas, por la ley, por Moisés, por todo lo que se escribió. Estaba anunciada esta obra y ustedes la rechazaron. Entonces su casa es dejada desierta. Todo aquello en lo que ustedes están poniendo su confianza, todo aquello que es su jactancia, todo eso va a ser devastado, no va a quedar nada. Y Dios trajo un juicio en aquel momento, un juicio físico, un juicio real, para que nosotros entendamos que esta es la verdad espiritual de todos los tiempos, que es el mismo Dios y que es el mismo proceder y que es el mismo carácter, y que si nuestra fe no está puesta solamente en Él, si no estamos abrazados solamente a Él y no vivimos en consecuencia de eso, entonces también nos espera el mismo final. No hay dos finales, hermano. Hay uno para cada uno. El que cree en Dios y tiene su fe puesta en Dios vivirá eternamente con Dios, pero el que no será condenado. El príncipe que había de venir, como dice el texto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El príncipe que había de venir, hermanos, llegó como un instrumento de Dios para castigar la dureza de corazón, la incredulidad, hermanos, del que decía ser su pueblo. Vino a castigar el desprecio al santo de los santos que Dios había ungido. Y la pregunta que me surge, y tal vez le surge a ustedes también, digo, ¿sabía Tito esto? ¿Sabía Tito lo que estaba haciendo? Yo creo que no, hermano. Como tampoco lo sabía el rey de Asiria. Es Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10.
versículo 5. Dios habla, ¿no? Y le dice así: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Se da cuenta? Dios está hablando de Asiria, uno de los enemigos de Israel. Y cuando lo mira a Asiria, así como lo miró Nabucodonosor en un momento también, lo vio como un instrumento en sus manos, vara y báculo de mi furor. Tú eres un instrumento para traer ira sobre el pueblo que me está menospreciando, sobre el pueblo que me está desechando, sobre el pueblo que me está rechazando. Dice así: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Sí? Lo mando para eso, para que traiga juicio. Pero mira lo que dice el versículo 7: aunque él, ¿quién? El rey de Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. El rey de Asiria venía diciendo: bueno, voy a conquistar, voy a tener más tierras, etcétera, etcétera. Pero Dios, el dueño de todo, se lo estaba permitiendo como vara y báculo de su furor, trayendo juicio sobre los rebeldes, sobre los que dicen creer y no creen. Por eso, hermanos, ¿sabía esto Tito? Creo que es la misma situación. Ahora, este Tito, hermano, no solamente era el general romano, sino que era hijo del emperador Vespasiano, Tito Vespasiano. O sea que Tito, siendo el hijo mayor del emperador, era un príncipe. Llegó el príncipe con este pueblo que había de venir. Sitió Jerusalén durante un largo tiempo. Hemos hablado de esto, hermanos, ya. Este sitio duró un tiempo. Dice que llegó allá por abril del 70, y el sitio duró hasta julio. La situación se volvió tan desesperante que las madres llegaron a comerse a sus propios hijos. Los cuerpos de los que literalmente se morían de hambre estaban tirados por todas las calles, por todos lados. No había fuerzas para nada, ni para enterrar, ni para correr. No había fuerzas para nada, no había nada que comer. Cuando el sitio cedió, cuando la ciudad se abrió, el ejército, hermanos, literalmente inundó la ciudad. Inundó la ciudad. Y la devastó por completo hasta el fin de la guerra. Hasta que terminó de devastar y destruir lo último. Hasta ese momento. Prendieron fuego las puertas del templo, prendieron fuego los templos, tiraron todas las piedras. No quedó nada. Una y otra vez se ocupó minuciosamente de no dejar nada. Del templo no quedó piedra sobre piedra, como Cristo había dicho. Quedó totalmente desmenuzado, usando las palabras de Cristo. El rechazo al Mesías, hermanos, y su obra tuvo una consecuencia de ruina. Hermanos, Dios siempre cumple su palabra. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Todo se cumplirá tal como Dios lo determinó. Así como lo anunció aquí en Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y la obra del Mesías va a terminar con esto, va a terminar con esta prevaricación, va a terminar con este pecado, va a expiar la iniquidad, va a terminar con todo esto, va a traer la verdadera justicia. Y el Mesías, hermanos, vino a salvar y completó su obra, y lo hizo en esa semana 70, hermanos. Los que lo rechazaron fueron destruidos en aquel momento. Hermanos, hoy se anuncia por el Evangelio esta obra del Mesías a toda criatura. Hoy se le anuncia a toda criatura por mandato divino, por mandato de Dios, que Cristo vino para salvar a todos los que creen en Él. Que Cristo vino para morir en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados, como leímos ahí en Isaías, para recibir el castigo de nuestra paz, el castigo sobre nuestros pecados, que era necesario para que fuésemos reconciliados con Dios. Esa es la buena noticia que se anuncia hoy. Esta misma obra del Mesías es la que se anuncia hoy por el Evangelio, para salvación a todo aquel que cree.
Pero también, hermanos, esta misma obra se anuncia para condenación a todo aquel que la rechaza. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermano, el mensaje es muy claro. Si tú crees, tienes vida eterna. Pero si rehusas creer, fíjense que implica la voluntad. Cuando uno rechaza, cuando uno dice, yo rehúso creer lo que Dios me está diciendo, es lo que pasó con los judíos. Vino el Mesías que Dios había anunciado, lo tenían delante de ellos y no creyeron, lo rechazaron, se rehusaron a creer que ese hombre era el Salvador prometido por Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La pregunta es, ¿crees en Jesús? ¿Crees realmente en Jesús? ¿Crees en esta obra? Puedes ver esta obra, ver las implicaciones de la obra y decir que esto es lo que pasó en tu vida, que cuando Cristo murió en aquella cruz del Calvario, por la fe, terminó con la prevaricación en tu vida, le puso fin al pecado en tu vida, expió tu iniquidad de tal forma que te reconcilió con Dios y trajo la justicia perdurable con la cual te vistió el Señor y está hoy en ti, y que todo lo que Dios había dicho se ha cumplido y que tu fe está puesta en aquel santo de los santos que Dios ungió. ¿Realmente crees? ¿Realmente eso se ve en tu vida? ¿O sigues siendo esclavo del pecado? ¿O sigues viviendo como quieres por sobre lo que Dios dice? ¿O sigues enemistado con Dios y no tienes paz? Hoy se hablaba de la paz, ¿verdad? Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Ellos son como el mar en tempestad, y sus aguas arrojan cieno y lodo, no pueden estarse quietos, están todo el tiempo en movimiento, no tienen paz, no tienen descanso. La obra de Cristo vino para ponerle fin a eso. Y si realmente crees en el Mesías, eso es lo que pasó en tu vida. El Mesías ha puesto fin a esas cosas. O tienes luchas con algunas, pero sabes que hoy no estás sujeto a ellas, les puedes decir que no por la obra de Cristo. Porque Él terminó con el pecado. Lo quitó de en medio, terminó con el poder del pecado, y hoy le podemos decir que no. Tu vida muestra si tu fe está puesta en la obra de aquel que terminó con el pecado. Nuestra vida constantemente es una muestra de si realmente nosotros creemos en la obra del Mesías. No te dejes engañar con la religión. No te dejes engañar con que porque vas a las reuniones estás seguro en Cristo. Eso no es todo. Eso no es todo. Tienes que examinar tu vida y ver cómo está tu vida y tu relación con Dios fuera de estas paredes, mis hermanos. Fuera de estas paredes. Cada día de tu vida, en cada lugar donde Dios, su soberanía, te permite estar, con cada persona con la que Dios, en su soberanía, te permite tratar. ¿Cómo está tu relación con el Mesías? Si tú crees en Jesús, si crees en esta obra, si crees que el Mesías fue cortado y que no tenía nada y que lo único que logró fue la redención del alma, vive en consecuencia de eso. Dale la gloria al único que es digno. Vive para Él. Porque lo que viene después, si no es así, es la devastación, es la ruina total, es la condenación para todo aquel que rehúsa creer en esta obra por fe. Mi pregunta a ti que estás sentado hoy aquí es: ¿crees en Jesús? Quiero animarte una vez más a que creas en Jesús, a que vengas a Él, a que te aferres a Él,
a que te escondas en Él, a que Él sea tu refugio, a que Él sea tu roca segura, a que Él sea tu castillo fuerte. ¿Crees en Él? Ven a Él porque no hay otro refugio para la ira de Dios. No creas que se puede escapar de Dios. Solamente en Cristo. No hay otro lugar. Y si tú ya eres un hijo de Dios y crees en Él, mi hermano, mi hermana, te animo a vivir en consecuencia de las verdades de las Escrituras. Que esta obra que Cristo pagó al precio de su vida en la cruz del Calvario sea real en nuestro andar diario. Que nos caracterice la luz de nuestro Señor. El que dice que tiene comunión, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él andó. Gracias a Dios, porque siempre cumple con su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más te damos muchas gracias por la obra de Cristo. Padre, que esto no sea solo una lectura o un asentimiento intelectual de esta obra, sino que podamos ver por fe los alcances en nuestra vida, que podamos ver que es real en nuestro trato diario con el pecado y con el mundo. Señor, que tengamos la fe y el descanso en el poder que levantó a Cristo de los muertos, para poder vivir hoy para tu gloria. Mi Señor, ayúdanos a ser dignos de ti. Y Padre, te ruego que si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, tú estás viendo su corazón, ten misericordia y en tu gracia sálvale para la gloria de tu nombre. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con